Muy buenas a todos, soy Biela Mengual y me encantaría que me acompañaseis durante un ratito porque lo que os voy a contar tiene mucho que ver con todos nosotros. Todo el mundo sabe que existen las emociones y utiliza esa palabra y otras muchas relacionadas en su vocabulario habitual. Pero, ¿sabe realmente la gente qué son las emociones y cómo se gestionan? Si quieres saber esto y más, te lo cuento. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la psicología, más que nada para situarnos dentro del contexto histórico en el que se encuentra la inteligencia emocional. ¿Sabías que Charles Darwin fue una de las primeras personas en tratar este concepto, indicando su importancia para la adaptación y la supervivencia? Muchos son los que han seguido indagando en este terreno, como por ejemplo Thorndike, David Wechsler, Howard Gardner, Joseph Ledoux, Salovey y Mayer, entre muchos otros. Pero lo que seguramente hace que conozcas realmente este concepto es Daniel Goleman, psicólogo y redactor científico del New York Times, que también fue profesor en Harvard y redactor del Psychology Today. Con su libro Inteligencia Emocional, publicado en 1995, que aquí lo tengo, y si realmente queréis saber sobre inteligencia emocional, os lo recomiendo muchísimo. Y ahora sí, pasemos a lo interesante. Hoy en día, las emociones son un tema candente y en constante estudio en psicología, así como en otros campos. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre su contexto histórico, vamos a ver qué son las emociones. Para empezar, una emoción es el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta una persona al responder a estímulos externos o internos que le permiten adaptarse a una situación determinada. Es decir, yo tengo una situación X, cualquiera, ¿vale? Y en esa situación yo experimento una emoción. Esa emoción se gestiona dentro de mi cuerpo por la mente a nivel reflexivo, a nivel cognitivo, y por el cuerpo a nivel emocional. Entonces, dependiendo de cómo sea esa gestión, luego hablaremos de ello, reaccionaré de una forma o de otra. Estas reacciones son de tipo fisiológico, psicológico y conductual y pueden ser tanto innatas como pueden estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. En cuanto a la reacción fisiológica, esta es la primera reacción que se genera en la persona de forma involuntaria inicialmente y tiene multitud de efectos en nuestro cuerpo, como podrían ser cambios en las expresiones faciales, cambios hormonales, tono de voz. La reacción psicológica consiste en cómo es procesada la información a nivel cognitivo, es decir, en cómo se percibe una emoción de manera consciente o inconsciente según las experiencias de la persona. Por tanto, es subjetiva. Cada persona reaccionará de una forma diferente ante la misma emoción. Aunque no podemos determinar la conducta exacta que va a generar una emoción, podemos conocer el estado de ánimo de la persona, sus debilidades, fortalezas, entre otras cosas. La reacción conductual consiste en las acciones que va a llevar a cabo la persona y dependiendo de los resultados extraídos de las dos anteriores reacciones, la conducta resultante será diferente en cada persona. Muy bien, ahora que ya tenemos una pequeña base de qué son las emociones, pasemos a ver cuántas emociones existen. No hay un consenso absoluto en cuanto al número de emociones básicas o primarias que existen. Una de las teorías más populares, que nos viene dada en 1972 por Paul Ekman, un psicólogo actual que ha sido pionero en el estudio de las emociones y su relación con las expresiones faciales. Esta teoría nos dice que son 6 las emociones básicas y son la ira, que suele aparecer en momentos que puedan causarnos frustración, humillación, impotencia, rabia o sufrimiento.
pero que también es la responsable de que seamos capaces de dotarnos de los recursos que necesitamos para afrontar todo eso. Aunque también hay que tener en cuenta que una ira descontrolada, una ira que no se gestiona correctamente, puede llevarnos a actuar sin tener el control total de nuestras acciones, es decir, sin ser conscientes de lo que realmente estamos haciendo. El asco o aversión, que es una emoción que cumple una función adaptativa que nos genera rechazo a algo que pueda producirnos una posible intoxicación, aunque también existe el asco imaginario, en el cual no necesitas un estímulo externo amenazándote en ese momento para sentir los efectos de esta emoción. Por ejemplo, yo puedo acordarme de algo que en un momento determinado me haya producido asco y recrear esa emoción en mí. Entonces el estímulo sería interno. El miedo, que hace que seamos capaces de sobrevivir. El miedo también puede ayudarnos a generar programas internos de respuestas automáticas hacia situaciones de vida o muerte y que podamos repetir más de una vez. También existe el miedo imaginario, y en este caso funciona de la misma manera que el asco imaginario. Yo puedo haber tenido miedo por una experiencia pasada en una situación determinada y al recordarlo volver a sentir ese miedo asociado a esa situación. Continuamos con la tristeza, que consiste en un decaimiento del estado de ánimo habitual o neutral de la persona. La tristeza suele aparecer en situaciones que nos causen impotencia, en pérdidas de seres queridos y en muchos otros casos. La tristeza también hace que nuestro nivel de actividad baje, centrando nuestra atención hacia adentro, en nosotros mismos. Por eso se relaciona muchas veces con el estar solo, ¿no? Estoy triste, quiero estar solo, y eso ayuda a dotar al cuerpo de los recursos que necesita para afrontar esa situación que produce dicha emoción. Aunque también hay casos en los que produce o genera la búsqueda de apoyo social para superar la situación. Luego tenemos la alegría, la emoción que más se relaciona con la felicidad, aunque suele diferenciarse de ella por ser un estado en general de duración más corta, mientras que la felicidad es un estado a más largo plazo. La alegría es una emoción que puede potenciar mucho la motivación. Está destinada a producir cambios fisiológicos en el cuerpo de tal forma que lo active, y suele aparecer cuando nos sentimos realizados por cualquier cosa que hayamos hecho que fuera de nuestro interés, o también cuando somos capaces de ver esa autorrealización en otras personas. Y por último tenemos la sorpresa, una emoción que sentimos cuando un estímulo externo o interno se nos aparece de repente como algo totalmente diferente a lo que esperaríamos encontrar según nuestros esquemas mentales. Un ejemplo claro es cuando nos asustan, aunque también podemos sorprendernos de nosotros mismos, con lo cual estaríamos ante un estímulo interno, sale de dentro de nosotros. También puedes recordar algo que te asustó, aunque no podrás experimentar esa emoción de sorpresa, ya que es como muy repentina, muy del momento. Luego ya pueden quedar otras emociones. Cuando, no sé, por ejemplo, te habrá pasado alguna vez que de repente te viene un pensamiento y ese mismo pensamiento te sorprende a ti, no esperabas tener un pensamiento así, o cuando se tiene una idea y dices, qué idea tan buena, ¿no? Acabo de tener, no me esperaba yo teniendo esta idea. Pues son cosas que suceden. Todas las emociones pueden venir tanto de estímulos externos como internos, ya que nosotros mismos somos capaces, tenemos las herramientas para recrearlas, porque estamos constantemente recreándonos emociones que nos hacen sentir mal, nos hacen sentir de forma desagradable, y es aquí donde entramos en un estado general de estar mal, básicamente. La sorpresa puede sernos de muchísima utilidad, ya que automáticamente cuando nos sorprendemos
centramos el foco de nuestra atención a la situación que nos crea sorpresa. Y que si, por ejemplo, también hay miedo porque es algo peligroso, esa sorpresa nos ayuda a entrar de forma mucho más rápida en ese estado de miedo, y eso nos ayudará a poder decidir más rápidamente si tenemos que huir o afrontar la situación. Y funciona igual, por ejemplo, con la alegría. En este caso, si combinamos la sorpresa con algo alegre, es decir, de repente estamos en una situación que nos produce una alegría repentina que viene en forma de sorpresa, lo que hace es centrar ese foco de atención en lo que nos produce esa alegría repentina y ser capaz de ser consciente de esa alegría mucho más rápido, con mucha más intensidad, y puede hacer aumentar la intensidad de esa alegría durante un breve periodo de tiempo. Por otro lado, tenemos al psicólogo norteamericano Robert Plutchik, quien nos habla de 8 emociones básicas, y serían la alegría, el miedo, la confianza, la sorpresa, la tristeza, la ira, la aversión y la anticipación. ¡Hostia, al fin! Al fin. Podemos ver en esta rueda las emociones básicas y las resultantes de sus combinaciones. El amor, por ejemplo, surge de la combinación entre la alegría y la confianza, mientras que, por ejemplo, tenemos la vergüenza, que surge de la combinación entre el miedo y el asco. Como último punto de las teorías sobre las emociones, un estudio realizado por un equipo de investigadores en la Universidad de Glasgow, en el Instituto de Neurociencia y Psicología en 2014, nos revela, a través del uso de la tecnología para medir y clasificar las expresiones faciales y su relación con las emociones, que tan solo existen 4 emociones básicas, y serían la felicidad o alegría, la tristeza, el miedo o la sorpresa y el asco o la rabia. Os dejo aquí abajo en la descripción un link a un vídeo de YouTube que habla sobre este estudio. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Lo importante de todo esto que me gustaría que entendierais es que no importa el número exacto de emociones básicas que existen o que dicen los investigadores que existen, ya que, como he dicho antes, esto es algo que está en constante evolución, y lo más probable es que en un futuro pues cambie y te digan que no, que ahora son 2 las emociones básicas, o que vuelven a ser 6, o que no, resulta que son 8. Da igual, eso no es lo importante. Lo que realmente quiero transmitir es que es difícil hablar del número exacto de emociones que existen, porque a su vez muchísimas de las emociones que sentimos y con las que nos expresamos son emociones secundarias que vienen de la combinación de las emociones básicas, y que cuantas más emociones seas capaz de reconocer en ti mismo, dispondrás de más información para poder conocerte mejor y así poder expresar realmente cómo te sientes. Reconocer nuestras propias emociones nos ayudará a entender cómo nos estamos sintiendo y marcará el principio de una buena gestión emocional. El simple hecho de entendernos a nosotros mismos nos liberará de muchísimas presiones y de encontrarnos en un estado desagradable, desconocido para nosotros mismos. Y si no, dime, ¿no te ha pasado muchas veces que te estás sintiendo mal, pero no sabes siquiera cómo expresar lo que sientes? Etiquetar a las emociones como positivas o negativas creo que es un gran error en un mundo con un bajo nivel en educación emocional. La mayoría de las personas insistimos en querer huir de esas emociones que nos hacen sentir de una forma desagradable, y es entonces cuando caemos en la trampa
y reforzamos esas emociones, creando así una sociedad con grandes tendencias a un estrés sin control y a todo tipo de depresiones. El coeficiente intelectual que por genética puedas poseer se ve en muchísimos casos desaprovechado y es ineficaz y deficiente a causa de una mala gestión emocional. Así que no sirve de mucho que seas muy inteligente si vas a pasar una vida que no te satisface. Como acabamos de ver anteriormente, hasta las emociones que puedan parecer más desagradables, como el miedo o la tristeza, pueden ser útiles en nosotros y gracias a ellas somos capaces de sobrevivir o de curar heridas del alma, respectivamente. Por tanto, lo único que dictamina que una emoción sea positiva o negativa es el observador. Hay personas que cuando se encuentran ante una dificultad, en lugar de echar la toalla al sentir frustración, se automotivan para encontrar la respuesta y subir de nivel. Por otra parte, hay personas que ante una situación así utilizan la frustración para autocastigarse, para restarse a sí mismas y para adoptar la creencia dogmática de que no son capaces de superar esa situación. Día a día recibimos señales constantemente de cosas que pueden pasar y que no nos van a gustar, que pueden ser negativas para nosotros mismos. Tenemos todo un pasado lleno de temores en nuestra historia que han conseguido preservar nuestra especie. Nosotros podemos tener miedo a que se nos quede el móvil sin batería, lo cual no amenaza a nuestra vida en ningún caso. Al igual que hay otros miedos, a lo mejor un poquito más normales, pero que igualmente no amenazan tu vida y lo vives como con una sensación de tal cual, de que tu vida está amenazada, y no es así. ¡Oh no, la batería! La humanidad, quizás desde el principio de la historia, hayamos empezado a crear una cantidad actualmente ingente de miedos imaginarios que nos acompañan. Aunque de todas formas, sin esas emociones negativas, ni yo estaría aquí hablándote, ni tú estarías detrás de esa pantalla para poder verlo. Entonces, no se trata de si las emociones son negativas o positivas. El cuerpo dispone de unas herramientas. Esas herramientas le ayudan a sobrevivir y a evolucionar. Se trata del uso que le das a esas herramientas. Si, por ejemplo, sientes miedo a la hora de experimentar cualquier emoción desagradable, tu realidad mental se verá contaminada por pensamientos de más cosas que puedan generar más emociones desagradables. Si sabes que cada emoción tiene un significado útil para ti, podrás centrarte en ese significado. Tendrás más probabilidades de afrontar cualquier situación y, obviamente, ese proceso será algo agradable para ti. Sí, porque el organismo te pide adaptación al cambio y te recompensa si lo consigues. Lo que entiendo que puedas no saber gestionar tus emociones si nunca te han enseñado a hacerlo. Nuestros padres, en general, no suelen ser grandes expertos en el mundo emocional y en la educación, directamente, no hay una asignatura o algo parecido que tenga que ver con la inteligencia emocional. A excepción de algunas escuelas que ya utilizan métodos que aplican la enseñanza en inteligencia emocional o que puedan tenerlas como asignaturas extraescolares. Y la verdad es que es curioso que esto sea así, ya que las emociones las estamos experimentando en cada segundo de nuestras vidas y nos pueden ayudar muchísimo a vivir la vida con satisfacción. Los sentimientos no son lo mismo que las emociones. De hecho, los sentimientos nacen de las emociones. Por lo tanto, un sentimiento es causado por una emoción. Y también se le llama sentimiento al hecho de sentir y de sentirse. Así que estos dos conceptos no son sinónimos, pero dependen el uno del otro.
Ya hemos visto anteriormente que era una emoción y las emociones se experimentan de forma intensa y tienen un periodo de breve duración. En cambio, un sentimiento deriva del proceso cognitivo, reflexivo y racionalizado de una emoción y nos indica cuál es el estado de ánimo de una persona. Por tanto, si yo en un momento determinado experimento asco e ira ante un estímulo y no lo gestiono correctamente, puedo experimentar, entre otras cosas, desprecio. Ese desprecio, dependiendo de cómo lo gestione, puede llegar a ser un sentimiento duradero en el tiempo y va a afectar a mi estado de ánimo y a mi toma de decisiones, lo cual conllevará el experimentar mi realidad desde una postura determinada que me llevará a otras emociones y a otros sentimientos. Las emociones que experimentemos y el cómo las gestionemos determinarán cómo nos sentimos y a su vez determinarán cómo vamos a actuar. Todo esto sin tener en cuenta las situaciones en las que nuestras actuaciones sean una respuesta automática tomada por nuestro cerebro emocional sin que las emociones hayan sido todavía procesadas por el neocórtex, de lo cual hablaré en el próximo vídeo sobre inteligencia emocional. Por último, el cómo nos sentimos no solo va a determinar nuestra forma de actuar, sino que también puede afectar a nuestro estado de salud física y mental. La vida es un continuo fluir de emociones y aunque pueda parecer que todo esto es un poco complicado, realmente en la práctica se hace mucho más sencillo y se trata de experimentar las emociones en el momento y vivirlo lo más intensamente posible y luego dejarlo ir. No centrarse en eso, no recrearte, sobre todo en cosas desagradables. Si son cosas agradables, recréate todo lo que quieras. Pero muchas veces nos ocurre eso, que recreamos en nosotros mismos emociones muy impactantes para nosotros, muy desagradables, que han ocurrido en situaciones que consideramos importantes en nuestra vida y que no conseguimos superar porque tenemos ese recuerdo muy unido a nosotros y también las emociones que experimentamos en su momento, asociadas a él. Entonces, si no modificamos esas emociones, si no trabajamos con ellas, si no practicamos esa experimentación, lo que hacemos es ese querer huir y eso refuerza las emociones. Y entonces nos sentimos mal durante mucho más tiempo y no podemos superar las cosas. Y bueno, espero que hayas disfrutado con este vídeo y que sobre todo hayas aprendido un poquito más sobre cómo funcionan las emociones y sobre todo cómo funcionan dentro de ti, dentro de nosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.